Regreso, estimados amigos, y efectivamente qué bueno, tengo a Mario Maldonado, columnista de varios medios, también de medios tan electrónicos, y en este caso concreto del periódico El Universal, donde en el 2020 anticipó una serie de recambios, y efectivamente pues ha ocurrido tal como él lo mencionó, concretamente con esta persona, Carlos Torres Rosas. Mario Maldonado, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación a este espacio. ¿Cómo estás, estimado? Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, con mucho gusto. Gracias, Mario. Oye, pues, ¿qué opinas? La semana pasada el presidente efectivamente en la mañanera dijo de este recambio, pero además amalgamando, uniendo entidades gubernamentales que lo convierten pues en uno de los hombres, no sé si llamarle más poderosos, pero con un cargo muy importante y con antecedentes pues de un trabajo en una empresa de la Coca-Cola. Sí, la verdad es que este cambio, por un lado, pudo parecer sorpresivo la salida de Gabriel García del gabinete para regresar a su escaño en el Senado, puesto que era uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, tanto que le encargó precisamente hacerse cargo de estos siervos de la nación, de la coordinación de todos los pues de los superdelegados, ¿no? que se encargaban, pues entre otras cosas, de revisar los presupuestos que llegaban a las entidades federativas a través de las participaciones federales, pero también los recursos sociales que tanto le preocupan y le importan al presidente López Obrador. Finalmente termina saliendo luego de la elección del 6 de junio. Al parecer al presidente pues no le gustó mucho la operación que hizo Gabriel García con estos cientos de miles de millones de pesos de recursos presupuestales a través de los programas sociales, y bueno, pues termina, yo creo que dándole las gracias a Gabriel García para que regrese al Senado, quizá ya operar algunas de las reformas que va a mandar, las últimas 3 reformas estructurales, y nombra a Carlos Torres, que yo creo que sí muchos no lo tienen claramente en el radar sobre quién es este personaje, Carlos Torres. A ver, para empezar, es uno de los integrantes más jóvenes, creo yo, del gabinete, y cuando hablo del gabinete me refiero más bien a Palacio Nacional, a las oficinas que están ahí rodeando al presidente López Obrador en su donde vive y donde despacha, que sabemos es en Palacio Nacional. Es muy cercano Carlos Torres a el hijo de Andrés Manuel López Obrador, a quien apodan Andy, Andrés Manuel Chico López Beltrán. Es muy amigo de él. Es un economista, Carlos Torres, quien ahora se encargará de los programas sociales y de los superdelegados. Es un economista de Durango, te decía, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, y tiene pues experiencia. No tiene, más bien no tiene experiencia en la función pública, en la administración pública. Estudió en el Reino Unido, es egresado de una de las escuelas del Reino Unido. Se tituló apenas en 2019, que creo que eso pues llama mucho la atención, ¿no? Es decir, terminó de estudiar apenas en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, dicen que es un economista pues muy avesado, que tiene digamos que muchas tablas, y además de todo, la relación no es solamente de su hijo, de Andrés Manuel López Beltrán, con Carlos Torres, quien era el secretario técnico del gabinete. Así despachó prácticamente desde el 2019 hasta hace la semana pasada, que ya lo nombraron el nuevo coordinador de los superdelegados del gobierno federal. No solo hay esta cercanía de los hijos, tanto del presidente con Carlos Torres, sino que el papá de Carlos Torres también fue muy cercano en algún momento a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, se dice que más bien por ahí vino esta invitación a sumar a Carlos Torres al gabinete como secretario técnico. La verdad es que tenía mucho poder porque coordinaba junto con Alfonso Romo. ¿Se acuerdan? Cuando era jefe de oficina de la presidencia, Poncho Romo, se hizo este consejo empresarial para promover el crecimiento, el desarrollo, el empleo, y un nombre ahí muy rimbombante y muy largo. Carlos Torres era la mano derecha de Poncho Romo, era una especie de vicepresidente de todo este consejo que se creó, que bueno, pues creo que no ha funcionado porque lo crearon casi que de saliva y ya no se volvieron a reunir, ni mucho menos. Después hubo otras reuniones ahí con empresarios y se crearon otros consejos, pero
digamos, Carlos Torres era uno de los encargados de hacer también esa relación con los empresarios y sobre todo de acercarle al presidente López Obrador, digamos que muchos cálculos económicos, financieros que le pedía el presidente, por lo menos eso es lo que cuentan allí en Palacio Nacional. Así que este empresario, su padre también se llama Carlos Torres, es un empresario duranguense, que era pues promotor de las causas de izquierda y fue secretario particular incluso de Cuauhtémoc Cárdenas, el papá del actual Carlos Torres, que trabaja con el presidente López Obrador. Es decir, y viene de una familia pues sí, que están promoviendo, que han promovido las causas izquierdistas, y su papá se relacionó con Andrés Manuel López Obrador en aquellos entonces, a principios de los 90 y finales de los 80, y pues dicen que de ahí viene esta gran relación, y pues bueno, pues ahora es ni más ni menos que uno de los se convierte, digamos, ya más públicamente Carlos Torres en uno de los hombres más relevantes del gabinete y por supuesto más cercanos al presidente López Obrador. Lo que llama la atención es su edad. Creo que tiene mi edad, ha de tener 35 años ahorita, 36 años, Carlos Torres Rosas, y ya es el coordinador pues de esta de toda esta pues estructura social que tanto le interesa al presidente para que lleguen los recursos sociales, que son pues muchísimos, decenas de miles de millones de pesos al año. Pues sí, porque muchos proyectos de los secretarios de Estado van a tener que pasar por las manos de este joven, ¿no? Con estos estudios allá en Inglaterra, con poca experiencia y ciertamente sí de una familia de las más importantes de Durango, pero con un perfil de compromiso social, ¿no? Sí, pero sí, completamente. A ver, finalmente, pues es alguien que se fue a estudiar al extranjero. A mí me da la impresión que el presidente López Obrador, pues como que no sé si no le gustan las, porque ha criticado a esa clase media, ¿no? Lo sabes que tiene para pagar escuelas privadas y sobre todo para irse a estudiar al extranjero, una maestría, un doctorado, etcétera. El presidente mismo lo ha criticado, pero efectivamente la amistad del papá de Carlos Torres Rosas, pues creo que ha valido más en este estigma que tiene el presidente, no solo a la clase media, sino a quienes aspiran a poder estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado en el extranjero. Pero bueno, creo que ha dado buenos resultados. La verdad es que había sido un personaje pues que estaba mucho a la sombra, aun cuando era el secretario técnico del gabinete, que finalmente pues tenía una relevancia importante, sobre todo en términos de asesoría para el presidente López Obrador y en temas particulares, ¿no? En temas económicos. Se decía que incluso además de Poncho Romo, que en algunas veces le hacía un poco de sombra a Romo en términos de la relación con los empresarios o de los proyectos importantes que había en el sector energético, en el sector de infraestructura, con estos planes que se han anunciado también recientemente. Además de todo eso, se decía que, o se dice pues ahí en Palacio Nacional, y yo he publicado estos textos donde hablo de la nueva generación de funcionarios, o el relevo generacional que hay en el gabinete y que viene empujado pues por estos jóvenes que son muy amigos de Andy, ¿no? Del hijo del presidente López Obrador. Creo que venía siendo venía pues fungiendo un papel relevante en términos de asesoría al presidente, en términos económicos, así que no pues sería de extrañar que por lo menos en temas de cómo se va a distribuir el gasto público en materia de programas sociales, porque la Secretaría de Hacienda, ya con también Rogelio Ramírez de la O, que también se enroca y en Hacienda y van a mandar a Arturo Herrera al Banco de México, va a tener que enviar un presupuesto y un paquete económico a Hacienda en septiembre al Congreso Federal, y me imagino que ahí, además de la mano de Raquel Buenrostro, que va a mandar la miscelánea fiscal, la actual jefa del SAT, junto con Rogelio Ramírez de la O, que va a proponer un paquete económico que tenga el presupuesto, la ley de ingresos, todos estos criterios de política económica, de cuántos prevé que va a crecer la economía, las tasas de interés, el tipo de cambio, en fin, todo eso. Yo creo que la mano de Carlos Torres Rosas va a estar muy puesta en el presupuesto para que no le quiten ni un peso a los programas sociales, y al revés, yo creo que para que le aumenten esta capacidad que tiene el gobierno pues de comprar, creo yo, conciencias en buena medida. Para eso se utiliza el dinero nuevo, lo hizo el PRI durante 70 años, y apuntalar ahora sí lo que viene
creo que vienen cosas muy relevantes en términos de elecciones. Si se logra hacer correctamente esta consulta para ver si se enjuician o no a los presidentes y cosas así, y luego viene el próximo año, en marzo, la revocación de mandato, donde supuestamente también va a haber pues una elección porque tiene que participar el 40% del padrón electoral, en fin, y luego vienen las del 24, para todo eso que viene todavía en términos electorales, aunque ya pasaron las intermedias, va a ser muy importante el tema de los apoyos sociales. Entonces yo creo que por eso hizo este movimiento estratégico el presidente, y creo que le está depositando pues muchísima confianza a Carlos Torres, un joven de los más jóvenes del gabinete, para que haga esta tarea. Ahí creo que eso está por ver si va a cumplir o no correctamente la responsabilidad que le puso el presidente. Ya veremos, Mario Maldonado, que en el 2020 anunciaste esto y acertaste en tu análisis sobre este personaje que ahí está. Ojalá le vaya bien. Si le va bien, pues le puede ir bien a mucha gente. Te agradezco mucho este análisis, Mario Maldonado. Con mucho gusto, muy buenas noches. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Muchísimas gracias, igualmente para ti. Entonces, continuamos con que este martes